Dios tiene el control de todas las cosas, amados. Jehová reina. Decía el salmista David, Jehová reina, regocíjese toda la tierra, no tengas temor, no dudes, porque estás pasando por un momento difícil. Déjame decirte que esto es temporal, esto es pasajero. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y hoy como asamblea estamos diciéndole al Señor, Señor, cuando tú quieras, yo estoy listo para ser arrebatado en las nubes. Si hacemos un análisis del trasfondo de este libro de Apocalipsis, que en el griego es la palabra apocaluxis, que significa develamiento, descorrer el velo, dejar a la vista lo que estaba cubierto. Esto es el significado de este libro. Contiene mucha simbología, es toda una profecía. Son los eventos del porvenir. Los estudiosos bíblicos lo llaman escatología. Los eventos futuros. El mundo no puede entender esto. No sé qué sustentación bíblica tuvo Da Vinci para tomar y hacer este manuscrito que ahora lo han llevado a la pantalla grande y han editado miles de libros, confundiendo y desacreditando. No sé cómo harán, porque el único que fue sin pecado, sin tacha, que no hubo engaño, que el Espíritu de Dios le ungió, que libertó al coco, que paró al coco, al paralítico, que sanó al ciego, al leproso, y que le dijo a Lázaro, ven y sal fuera. El único que tenía el poder de Dios sobre sí. No sé cómo harán cuando vayan a Israel y vayan a visitar la tumba de Mahoma y la tumba de Gandhi y de estos grandes hombres. Podrán comparar que el único que tiene la tumba, el sepulcro vacío, se llama Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Él es el fuerte. Él es el poderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Lo que dice Juan acerca del Señor. Fíjese, este autor está implícito y se infiere cuando leemos, porque 4 veces el autor se refiere a sí mismo como el autor y dice, yo Juan, 4 veces. No tenía que presentar credenciales y decir lo que él era, no. Era un hombre respetado. Era una autoridad. Solamente decía, yo Juan escribo la visión que vi. Y la evidencia interna demuestra que el Apocalipsis fue escrito en una época de extrema persecución contra los cristianos, posiblemente iniciada por Nerón. Y tras el gran incendio que casi destruye a Roma en julio del año 64 después de Cristo, y que continuó con el suicidio de Nerón en el 68 después de Cristo, según esta data, esta información, los exégetas bíblicos llegan a la conclusión que este libro fue escrito alrededor del año 78, en la etapa final de Domiciano, tras la fuga de Juan a Éfeso.
Este libro es único porque contiene una promesa de bendición. Es el único libro que dice de la Biblia: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Así que, estimado hermano, te conviene y me conviene adentrarnos, escudriñar este libro. Por supuesto, está la hermenéutica, están las leyes de interpretación, de exégesis bíblica, porque hay una simbología, alguna literal, otra no, pero que nos prepara para entender qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué tiempo como iglesia estamos viviendo? Lo que acontece en el mundo gentil, lo que acontece con la nación de Israel nos compete, porque la Biblia direcciona la línea profética, que cuando ocurran ciertas cosas, usted y yo, cuando veamos terremotos, rumores de guerra, peste, destrucción, hambre, pestilencia, ¿qué dice la Escritura que tenemos que hacer como iglesia? Dice la Escritura: erguíos vuestras cabezas, levántala y entiende que vuestra redención está cerca, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará, y nos levantará como iglesia. Y entenderemos a cabalidad muchas cosas que no nos es permitido acá entender, porque veremos a nuestro Señor y a nuestro Rey, como dice el apóstol, a cara descubierta. La palabra bienaventurado es la palabra Macarios. Se traduce como bienaventurado. Esta palabra se halla 7 veces en este libro de Apocalipsis. Significa felices, satisfechos, gozosos. Es una satisfacción interna, plena, porque Dios mora en nosotros. Y no necesariamente esta felicidad está circunscrita al bienestar que podamos tener, al escenario que se nos pueda presentar. No, esta bienaventuranza está sustentada en que la misma presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo, la misma gloria de Dios está sobre tu vida. Por razón, decía el apóstol, creemos muchas veces que el apóstol Pablo, Juan, Santiago, Pedro escribieron ciertas promesas que nos animan y que cuando oramos las recitamos de memoria. Hay una que nos gusta mucho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra que nos encanta: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero pensamos que Pablo, Pedro, Santiago escribieron estos textos sagrados en un crucero en el Caribe, en un resort a la orilla de la playa, untándose bloqueador y tomando algún refrescante, alguna bebida. Y creemos, cuando escribía Pablo: otra vez os digo, regocijaos en el Señor. No, Pablo tenía que estar en un momento cumbre, en la cúspide. Estaba en una situación tremenda. Déjeme decirle que no. La historia bíblica, la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea dice que estos hombres, cuando escribieron estas cartas y estas promesas, estaban tras los barrotes de la cárcel, o en un cepo, o latigados, lacerados, humillados. Pero qué tremendo es la palabra de Dios, que el apóstol Pablo, esa convicción, ese poder que había en él, nadie lo podía tronchar, nada lo podía hurtar, eso nadie lo podía detener. ¿Sabe por qué?
porque lo que Dios le había confiado estaba a prueba de cualquier circunstancia. Hermano, usted está a prueba de cualquier circunstancia, porque el Espíritu Santo que está en usted fue el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo triunfante de la tumba. Y Pablo llegó a decir: yo puedo estar preso, yo puedo estar detrás de estos barrotes, pero el evangelio que se me ha sido confiado nunca estará preso. Nos quejamos, nos angustiamos, nos lamentamos, muchas veces nos quejamos contra Dios, pero sabe, Dios te ama profundamente y no va a detener ni nada lo va a desanimar por lo que Él se ha propuesto contigo, para lo que Él te llamó. Él va a insistir y Él levantará un hombre y una mujer que se levanta ante las circunstancias y diga: yo digo como el apóstol, y yo no estoy repitiendo, sino que el Espíritu que tomó a Pablo para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también está sobre mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios?